Una niña llamada Alexis escucha en la radio que llegará un circo a la ciudad y le pregunta a su mamá si pueden ir. Atención niños y niñas, el circo Los Cinco Sentidos está llegando a tu ciudad y no te lo puedes perder. Tendremos funciones del 20 al 25 de noviembre. Adquiere tus entradas hoy mismo. Tendremos emocionantes espectáculos como el domador de los leones, los payasos burbujitas, acróbatas, malabaristas, palomitas, magos y mucho más. Mamá, ¿escuchaste? El circo vendrá a Veracruz. Quiero ir. ¿Me llevas? Sí, por favor. No puede ser, Alexis. Aún recuerdo la primera vez que fui al circo. Yo tenía tu edad. Aún recuerdo todo lo que aprendí ese día. Claro que podemos ir. ¿En serio, mamá? ¿Me podrías llevar, por favor? Sí, niña, créeme que es toda una experiencia que nunca olvidarás. Iremos con tu papá y tu hermana también. La familia llega al circo llena de emoción. ¡Guau! Todo se ve asombroso. Sí, hija, todo se ve muy lindo. Demos una vuelta. Sí, por favor. Alexis y su mamá dan una vuelta por el circo y se cruzan con unos malabaristas por el lugar. Oh, vaya, es muy bueno. ¿Cómo lo hace? Es fácil, mira, solo tienes que lanzar una pelota hacia arriba y atraparla con la otra mano sin parar. Después haces lo mismo con la otra mano sin detenerte. Asombrada, la pequeña Alexis no puede creer lo que está escuchando y empieza a cuestionarse sobre lo sucedido. Pero, ¿cómo es que no se te caen las pelotitas de colores? Todo comienza desde nuestro cerebro. ¿Desde el cerebro? ¿Cómo es posible? Así es, pequeña. Verás, todo comienza cuando tu cerebro envía las señales a diferentes áreas de tu cuerpo y las neuronas las captan como información para distribuirlas a las neuronas vecinas. Y a su vez, estas liberan neurotransmisores que generarán un potencial de acción. ¿Y qué es un potencial de acción? Verás, son todos los cambios de voltaje que suceden en la membrana de la neurona, gracias a 3 o más neurotransmisores captados por sus dendritas. ¿Y qué es un neurotransmisor? Es una biomolécula que permite la neurotransmisión, es decir, la transmisión de información desde una neurona hacia otra neurona, una célula muscular o una glándula, mediante la sinapsis que las separa. Mi vida, deja de preguntar tanto. Ay, mamá, pues tengo curiosidad. Señor malabarista, ¿y esos neurotransmisores nunca se acaban? Sí, pequeña, por medio de la inhibición presináptica, la cual es una disminución de los neurotransmisores que se dirigen a una neurona posináptica, y esto lo provoca otra neurona, y así el potencial de acción se ve disminuido. Sí, suena complicado, pero asombroso. Gracias por la explicación. Boquiabierta, la pequeña Alexis trata de imaginarse todo como si estuviera viendo una escena de marionetas, donde los hilos de estos muñecos representan las neuronas del cuerpo y el titiritero representa el cerebro. Así este controla las acciones que realizarán estos muñecos que representan las diferentes partes del cuerpo. La niña y la madre continúan su recorrido por las diferentes áreas del circo hasta que se encuentran con unos acróbatas que se encontraban practicando su acto. Se cierra el telón. Tras un corto paseo alrededor del circo, Alexis y su familia entraron a la carpa después de escuchar que la función estaba por comenzar. Buscaron sus asientos y de pronto las luces se apagaron. Unos segundos después, los reflectores iluminaron el techo de la carpa enfocando a dos grandiosos acróbatas. Damas y caballeros, niños y niñas, es un honor presentarles a los famosos hermanos Russo, que nos sorprenderán con el acto El arte del equilibrio. Mira, mamá, ya viste. Sí, hija, se ve asombroso. ¿Ya vieron, niños? ¿No les parece asombroso? Sí. Niños y niñas, ¿alguna vez han escuchado hablar sobre el equilibrio? No. Pues miren, niños y niñas, es una forma sencilla del estado donde nosotros, estando en reposo o en movimiento, percibimos la posición, teniendo orientación en tiempo y espacio, como ellos. Además del lugar, dirección y la velocidad de su desplazamiento. Mamá, recuerdo que
cuando fuimos a la clínica había un niño que iba saliendo del doctor y decía que sentía pérdida del equilibrio. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, hija, exactamente tiene que ver con este proceso. De hecho, el doctor le hizo la maniobra de Baranay. ¿Y cómo es eso? Es una prueba neurológica que determina la función vestibulococlear. Asombrada, Alexis en su mente comienza a imaginar el proceso que está describiendo su madre, imaginando a ella misma haciendo a quien le realizan la maniobra de Baranay. Primero el niño debe sentarse en una silla giratoria y girará primero hacia la derecha en velocidad constante. Después el doctor observará el nistagmo que se desencadena durante los giros que da el niño. De ahí el doctor detendrá al niño y observará de nuevo el nistagmo. Ahora debe repetir el proceso, pero hacia el lado izquierdo. Después el doctor indica que repita el mismo procedimiento, pero ahora con los ojos cerrados, tanto a la izquierda como a la derecha, mientras realiza los giros y abrirá los ojos cuando el movimiento cese para observar la dirección del nistagmo. El niño debe girar hacia la derecha y al terminar se le indica que camine sobre una línea marcada en el piso. El doctor observará hacia qué dirección se ladea más. Se repite el proceso girando ahora hacia la izquierda y al terminar que camine sobre la línea marcada en el piso y de nuevo se observará hacia qué lado se ladea. El niño debe girar hacia la derecha y después dibujar una línea recta en el pizarrón y el doctor observará la dirección en la que dibuja la línea. Nuevamente se repite el proceso, pero girándola hacia la izquierda y al terminar debe dibujar otra línea en el pizarrón y se analiza. Es importante recordar que los conductos semicirculares que se localizan en el hueso temporal girarán en dirección a donde gire nuestra cabeza, pero la inercia de la endolinfa hace que se quede quieta, por lo que pareciera que se moviera hacia el lado contrario. Por medio de los conductos, en ambos canales, ahora lo que continúa es que, por ejemplo, si giramos hacia la derecha, en los conductos semicirculares derechos se produce una despolarización, porque la endolinfa arrastra los cilios hacia el lado izquierdo. Mientras tanto, en los conductos semicirculares izquierdos se produce una hiperpolarización. Y es que siempre ocurrirá de esta forma. Ambos funcionarán de forma opuesta. Si uno se hiperpolariza, el otro se despolariza y viceversa. En cambio, cuando los cilios están verticales, quiere decir que están en reposo. Entonces, existen canales de potasio abiertos, por lo que estas células se están descargando de glutamato y están haciendo sinapsis con el ganglio del nervio vestibular. O sea, están descargando 75 potenciales de acción por segundo. Esto hace que cuando giremos hacia la derecha, estos conductos se despolaricen y exista más descarga de glutamato y estimula más a las neuronas del ganglio del nervio vestibular. Entonces, los canales que se hiperpolarizan descargan menos cantidad de glutamato, por lo que también la estimulación disminuye. Mamá, ¿esa técnica es la única que existe para evaluar el equilibrio? No, hija, existe otra llamada Dix-Hallpike. ¿Y en qué consiste? Mira, hija, el paciente se sienta en una mesa con las piernas extendidas mientras el doctor le sostiene la cabeza y los hombros. Así es, Alexis, tu mamá tiene razón, te explico. El doctor te reclina con rapidez boca arriba con el cuello hiperextendido. La cabeza debe de colgar más allá de la mesa y girando hacia un lado, y se repite el movimiento con la cabeza girada hacia el lado opuesto. Se revisa si hay un nistagmo y se le pide a la persona que le informe si siente vértigo. A veces es necesario motivar a la persona para que mantenga los ojos abiertos. El método diagnóstico esencial son las maniobras de provocación, la maniobra de Dix-Hallpike para los canales semicirculares posterior y anterior, que son los afectados en el 90% de los casos, y la maniobra de McClure o de giro cefálico en decúbito supino para el canal semicircular lateral. Si la maniobra de Dix-Hallpike es positiva, el paciente refiere sensación vertigosa y se observa tras unos segundos. Un nistagmo horizontal rotatorio que desaparece en menos de 30 segundos. Posteriormente, sentamos al paciente y el nistagmo se invierte. La repetición de la prueba agota el nistagmo.
Oh, claro, ya lo tengo entendido. Muchas gracias, doctora. La emoción corría por las venas de Alexis. Ya terminando el show de los malabaristas, se apagan las luces y los reflectores muestran el siguiente acto. Aparecen los magos Shad y Taika acompañados de una linda mascota, su conejito Tambor. Niños y niñas, con ustedes, los magos Shad y Taika, representando el show La magia de los ojos. Hola niños, ¿sabían que los ojos guardan una gran magia y un gran secreto? Ella no. Pues como pueden ver, tenemos a nuestro tierno asistente, un conejito, y en esta noche haremos que una parte de sus ojos se haga más grande y más pequeña con un acto sencillo de magia. Oye Shad, pero primero hay que explicarles nuestro secreto. ¿Quieren saber cómo funciona? Sí. De acuerdo. Miren niños, lo que pasa es que todos tenemos un reflejo fotomotor que nos protege de los cambios de la intensidad y del exceso de la luz. Por supuesto. Shad, explícanos cómo funciona, por favor. Claro, Taika, verás, su función principal es hacer reaccionar a la pupila para que se contraiga o se dilate como una respuesta a un estímulo lumínico, de modo que permita que llegue a nuestros ojos la cantidad adecuada de luz. Lo impresionante es que nuestro sistema nervioso es quien controla estos movimientos. ¿Lo han visto, niños? ¿No les parece impresionante? ¡Wow! Sí. Esto sucede cuando existe un aumento de luz ocasionado por la contracción pupilar, es decir, que se hace más chiquita la pupila, y esto es conocido como miosis. Para mostrar el proceso a continuación, era necesario que las luces se disminuyeran. Así el show podría continuar. Como pudieron darse cuenta, las pupilas de nuestro amiguito se hicieron más grandes. Eso es una reacción normal que se produce cuando existe poca luz. Esta reacción también es conocida como dilatación o midriasis pupilar. Y entonces, ¿cómo es que entra la luz al ojo, señorita? Las células de la retina son aquellas que van a captar los estímulos ocasionados por la luz y así iniciar un reflejo fotomotor. Tenemos otras estructuras llamadas conos, los cuales captan los colores, mientras que los bastones nos ayudan a tener una mejor visión de baja visibilidad. Y por último tenemos a las células ganglionares de la retina, que transmiten los impulsos a través de las neuronas intermediarias. Una vez iniciado el estímulo, este viajará por las fibras sensitivas del nervio oftálmico hasta llegar al sistema nervioso central, y desde ahí algunas fibras nerviosas especializadas se separan y desvían la información al mesencéfalo. El resto de las fibras hacen relevo en los cuerpos geniculados del tálamo para finalizar en la corteza visual primaria. Las fibras nerviosas especializadas que llevaron información al mesencéfalo llegan al área pretectal, localizada justo por delante de los colículos superiores y por detrás del tálamo. Las fibras que provienen del nervio óptico transmiten la información al núcleo del tracto visual y al núcleo olivar. Los axones del nervio simpático emergen desde el núcleo de Edinger-Westphal hacia la órbita. Una vez que llega a la órbita, las fibras del simpático salen y alcanzan al ganglio ciliar, desde donde emergen los nervios ciliares cortos encargados de la inervación simpática del ojo. Mediante la estimulación de estos nervios provocan que se contraiga lo que llamamos como contracción pupilar, lo que al final permite que entre menos luz en el globo ocular. Bien, entonces llamamos reflejo fotomotor directo cuando se contrae la pupila del ojo que recibe el estímulo. Por otro lado, el reflejo fotomotor consensual sucede cuando la pupila que se contrae es la del ojo contrario. Debemos recordar que el músculo esfínter de la pupila es el que se encarga principalmente de la contracción a través de las fibras parasimpáticas, mientras que el músculo dilatador que se localiza en la zona posterior del iris es el responsable de dilatar las pupilas y estará controlado por las fibras del sistema nervioso simpático. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y por fin, este acto termina. Súper interesados los niños no podían esperar para ver el próximo acto.
Emocionados, los niños esperaban la siguiente función, mientras escuchaban música al fondo con un redoble de tambores, preguntando qué acto venía a continuación. Niños y niñas, ¿les gustan los animales? Sí, mucho. Pues están a punto de presenciar al animal más fabuloso de toda la sabana y de todo el circo. Es grande, fuerte, tiene una melena muy larga y unas garras muy grandes. ¿Saben a qué animal nos referimos? No. Ya lo explicamos, es grande, fuerte, ruge y tiene una gran melena. ¿Aún no saben qué animal es? No. Es un león. ¿Y qué vamos a aprender con este acto, domadores? El león Aslan nos ayudará a explicarles el sonido, niños. Es decir, hablaremos sobre la audición. Hermana, ¿a qué se refiere con la audición? Sí, Alexis, mediante ese sentido, el domador puede escuchar cuando el león está cerca, cuando está lejos, incluso cuando ruge. ¿No les parece interesante el acto? ¿No escuchan este sonido? Sí, yo sí lo escucho. El sonido que hacen se llama rugir. Exacto, ellos rugen. Edmund, explícanos. Claro, Lucy, verás, nosotros oímos gracias a nuestros oídos. Hermana, ¿cómo es que escuchamos que el león ruge? Pon mucha atención, Alexis. Debes escuchar muy bien para comprender esto. Nuestros oídos se dividen en tres partes, el oído externo, el medio y el interno. Para escuchar de forma correcta, dependeremos del buen funcionamiento de los tres segmentos. Así es, todo comienza desde el pabellón auricular, estructura localizada en el oído externo, que capta las ondas sonoras pasando por el conducto auditivo externo, hasta llegar a la membrana timpánica. El sistema timpánico de transmisión es mecánico. La membrana timpánica entra en movimiento desplazada por la vibración de las moléculas del aire que llegan desde el conducto auditivo externo. El martillo tiene su mango firmemente insertado en la membrana timpánica. Por ello, la vibración se transfiere al martillo, de este al yunque y del yunque al estribo. El estribo vibra en la ventana oval, transmitiendo la energía mecánica al conducto coclear del caracol. Alexis, asombrada sobre lo que estaban contando los domadores, recuerda un día en la escuela, cuando llegó a su clase una doctora para explicar sobre el sonido. Yo una vez escuché en mi clase algo sobre el sonido. Nos explicaron que el sonido es una onda de presión que puede vibrar tan rápido como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. Muy bien, Alexis. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena auricular del oído medio, y esta cadena está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Oh, entonces las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena auricular hacia el oído interno, y en el oído interno a la cóclea, y es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro, ¿verdad que sí? Así es, las células sensoriales o células ciliadas cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. Las células ciliadas, localizadas en la base o en la región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Esos movimientos causan diferencias de tensión, produciendo señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Todo esto sucede tan rápido que las personas pueden escuchar el sonido al instante y de manera continua. Se abre un break para que los espectadores puedan tomarse un tiempo y dar una vuelta por la dulcería para que puedan desgustar sus delicias, porque la noche estaba apareciendo tras un largo día de actos asombrosos y las funciones de la carpa estaban por concluir. Alexis ruega a su mamá que por favor la lleve a la dulcería,
porque quiere comprar algunas golosinas. Mamá, ¿podemos ir a comprar a la dulcería? Huele riquísimo. Claro, hija, vamos, compraremos muchas cosas ricas. Alexis y su mamá llegan a la dulcería y se deleitan de tan gratos olores que perciben y tan colorida comida que pueden ver. Se les hizo agua a la boca de tan solo entrar a la dulcería. Mamá, no sé qué pedir. Logro percibir diferentes olores. Palomitas, algodones de azúcar, bombones con chocolate derretido, papas. ¡Qué rico, mamá! Primero vamos a las palomitas. Hola, escucho que logras percibir diferentes olores. ¿Tú sabes cómo es que tu nariz logra hacer esto? ¿No? Permíteme explicarte. Tú puedes oler gracias a pequeñas células que se encuentran en el techo de tu nariz y estas envían la información a tu cerebro para identificar los olores. ¿El techo de mi nariz? ¿Qué células son las que hacen eso? ¿Cuántos olores podemos identificar con nuestra nariz? Qué interesantes preguntas tienes, niña. El techo de tu nariz es lo que conocemos como epitelio olfatorio, y las células que están en el epitelio son las neuronas sensoriales olfatorias bipolares, las células de sostén y las células madre basales. ¿Las neuronas sensoriales olfatorias son las que nos ayudan a oler? Exacto. Esto gracias a sus cilios, que es donde comienzan este proceso. Estas neuronas pasan por la lámina cribosa hasta llegar al bulbo olfatorio. ¿Y si percibimos muchos olores? Claro, identificamos más de 1 millón de olores gracias a nuestros 1000 genes olfatorios, de los cuales 400 son odoríferos. ¿No quieres saber qué pasa después? Sí, ¿qué pasa después? En el bulbo olfatorio, la información pasa a las células mitrales y las células en penacho, formando glomérulos olfatorios. Aquí las células periglomerulares conectan los glomérulos unos con otros y las células granulares hacen sinapsis con las células mitrales y en penacho. ¿Y necesitan algo para funcionar? Sí, las sinapsis que se producen liberan glutamato y GABA. La información va a ser regida por las células piramidales a 5 regiones diferentes de la corteza olfatoria. ¿Y cuáles son esas 5 regiones? Son el núcleo olfatorio anterior, tubérculo olfatorio, corteza piriforme, amígdala y corteza entorrinal. ¿Y a dónde viaja esta información? Viajan directamente a la corteza frontal o mediante el tálamo y se dirigen a la corteza orbitofrontal. ¿Y cómo es que el olfato nos ayuda a recordar cosas? A mí me pasa muy seguido cuando huelo flores. Me recuerdan a las vacaciones que tuve en verano. La vía a la amígdala media las respuestas emocionales y la vía a la corteza entorrinal se relaciona con la memoria olfatoria. ¡Guau! Me pareció algo súper asombroso. Gracias por la explicación. Ahora todos estos olores quedarán en mi memoria. Alexis continúa recorriendo cada puesto sin saber qué probar, mientras que cada vendedor le ofrece una muestra. Hola niña, ¿te gustaría probar un poco de mis palomitas de mantequilla? Sí, por favor, se ven deliciosas. Cuando las pruebes, trata de percibir el sabor en tu lengua y dime a qué te sabe. Puedo percibir un pequeño sabor salado en la parte lateral de mi lengua. Ah, claro, pues mira, en nuestra lengua tenemos las papilas filiformes y ellas son las encargadas de percibir el sabor salado. Y este sabor lo podemos encontrar de igual forma en papas a la francesa. Alexis decide seguir probando y viendo más cosas alrededor de la dulcería, pues aún no sabe qué comprar. ¿Qué tal? ¿Cómo se le están pasando? Te invito a probar algodón de azúcar. ¡Qué rico! ¿Sabes, mamá? Ahora logro percibir lo dulce del algodón en la punta de mi lengua. ¡Qué impresionante! ¿Sabes por qué lo percibes en esa zona de tu lengua? No, ¿me explicas? Claro, es muy sencillo. Pues verás, en la punta de nuestra lengua encontramos a las famosas papilas fungiformes y serán las responsables de percibir el sabor dulce. Y bueno, como sabrás, ese sabor lo encontramos en muchos alimentos cotidianos, sobre todo en las golosinas. Aún indecisa, Alexis decide seguir caminando por la dulcería hasta que se detiene con el vendedor de bombones. Hola pequeña, veo que no decides aún qué comprar. ¿No te gustaría probar unos bombones con chocolate amargo? Saben más sabrosos de lo que piensas. Amargo, eso no me va a gustar. Toma, te aseguro que te gustará. Oh, vaya, sí sabe rico.
Pero sí puedo percibir lo amargo. ¿Cómo es que identifico el sabor amargo con mi lengua? Sí, pequeña. En la parte de atrás de la lengua tenemos unas papilas caliciformes. Y así como tú ahorita percibiste este sabor amargo, ellas identifican este sabor. Y entonces, si tú tomas café, esas papilas van a actuar. Hey, ¿qué tal te gustaría probar nuestras papitas de limón? ¿De limón? Está bien. Pruébalas, están buenísimas. Oh, logro percibir un sabor muy ácido. Claro, esto es porque el limón es un cítrico, el cual al entrar en contacto con la lengua, las papilas foliadas se encargan de hacerte percibir este sabor. Señores y señoras, niños y niñas, tenemos una nueva sección de nuestras deliciosas y mágicas papas. Ahora con un ingrediente nuevo, salsa de soya. A mí me encantaría probar esas papas. Huelen grandioso. Por supuesto, después de probar estas papas, me tiene que decir en qué parte de su lengua pudo percibir este sabor. Claro, es un sabor agridulce y lo sentí principalmente en la parte del medio de la lengua. Así es, señora, está en lo correcto. Estas papilas fusiformes son las encargadas de percibir este sabor. Sale Alexis de la tienda y se dirige a su asiento. En el camino se encuentra al vendedor con el que se cruzó al inicio de su recorrido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en nuestra tienda? Muy bien, aprendí sobre las papilas gustativas que tiene mi lengua. ¿Te gustaría saber qué pasa después de que tus papilas detectan cada sabor? Sí, por favor. Para comprender cómo nuestro cerebro interpreta los sabores, debemos saber que las fibras nerviosas sensoriales, que provienen de los bulbos del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, viajan en la cuerda del tímpano del nervio facial. Las fibras nerviosas procedentes del tercio posterior de la lengua llegan al tronco cerebral a través del nervio glosofaringio. Las fibras de otras áreas fuera de la lengua, por ejemplo la faringe, alcanzan el tronco cerebral a través del nervio vago. Para que comience el proceso, las neuronas de primer orden se desplazan hasta el núcleo del fascículo solitario en su porción gustativa. Después estas neuronas se convierten en neuronas de segundo orden para viajar hasta el núcleo posteromerial ventral del tálamo. Y una vez que llegan ahí, pasan a ser neuronas de tercer orden para finalmente llegar a su destino, la corteza gustativa. Y es esta parte del cerebro la que interpreta la información. Así es como el Circo Los Cinco Sentidos les da las gracias por haber asistido a esta función, esperando que usted haya podido adquirir un nuevo conocimiento y haberse divertido en el proceso. Les agradecemos la atención prestada y esperamos hayamos brindado el conocimiento básico de los sentidos relacionados a la fisiología en la vida cotidiana. Gracias. Para concluir este video, sabemos que el sistema nervioso es el encargado de dirigir la función de relación. El órgano más importante del sistema nervioso es el cerebro, pero ¿cómo es el sistema nervioso? Debemos saber que está formado por el tejido nervioso. Este tejido está compuesto por unas células, las neuronas, que tienen unas prolongaciones con las que son capaces de recibir y enviar mensajes. En general, en este video explicamos cómo los órganos de los sentidos captan información del exterior y la envían al cerebro a través de los nervios. Por ejemplo, en la vista, los ojos son los órganos de este sentido y su función es captar la luz. La información que llega a los receptores de la retina viaja hasta el cerebro a través del nervio óptico. En el sentido del olfato, la nariz es el órgano principal para que este sentido se lleve a cabo. En su interior se encuentra la pituitaria amarilla, que es donde se captan los olores. En la pituitaria amarilla se sitúan los receptores olfativos, que mandan al cerebro la información que reciben a través del nervio olfatorio. En el sentido de la audición, el oído es el encargado de percibir los sonidos, ya que en la cóclea se encuentran los receptores que captan estas señales. La cóclea está unida al nervio auditivo, y por este nervio es donde viajan las señales hasta el cerebro. En el sentido del tacto, la piel es el órgano principal, ya que ahí es donde se encuentran los receptores del tacto. Estos receptores están unidos a nervios a través de los cuales la información llega al cerebro. Por otro lado, en el gusto, la lengua es el órgano encargado de este sentido,
y gracias a ella podemos percibir los sabores, porque en su superficie se encuentran las papilas gustativas. Estas contienen receptores de los sabores y desde ahí toman las vías explicadas previamente para llegar hasta el cerebro donde la información será procesada.